Hola, cuarto semestre. Felicidades, antes que nada. Hoy es Día del Niño. Estructuras socioeconómicas de México. Hoy veremos la estructura llamada agricultura. Es una estructura social y económica muy importante en cualquier país del mundo. Obviamente México no puede ser la excepción. Vemos que la primera preocupación del hombre fue la necesidad de alimentarse. Y esta obviamente fue satisfecha de diferentes formas. Primero pues eran cazadores nómadas, iban siguiendo a los animales, recolectando frutos, hasta que se descubrió la agricultura. Fue que los pueblos se convirtieron ya en sedentarios, y entonces ello prácticamente fue lo que dio paso a la civilización y la estructura cultural de todos los diferentes pueblos del mundo. Gracias a la agricultura el hombre tuvo tiempo para esperar que sus siembras fueran cosechables, y obviamente esa espera permitió el desarrollo de otras actividades, artesanías, lenguaje, la familia, estructuras sociales. En México tenemos una mentalidad agrícola. Bueno, quiero hablar y pensar que así son nuestros pueblos. Desafortunadamente, la tenencia de la tierra en nuestro país siempre ha sido un problema. Recuerden lo que era el calpulli entre los aztecas. Era la propiedad de la tierra, pero nada más de los que pertenecían a un barrio. No podían ir de otras partes. Esa mentalidad nos trae, se ha relacionado con algo religioso. Y entonces esa mentalidad agrícola la mezclamos con la religión y vemos que por eso había sacrificios y había ciertas fiestas precisamente para pedirle a los dioses que lloviera o que hubiera una cosecha abundante. Entre los tarahumaras, aún en la actualidad, cada año al inicio de la siembra, ellos hacen un baile y una especie de deporte. Se pasan una pelota de madera con sus pies descalzos en la noche, se la pasan pateándola por todo el campo sin importarse nada. Y la teoría es que donde va rodando la pelota va a ir pues proveyendo la tierra para que haya una buena cosecha. En la época colonial, pues lo de la tierra cambió, porque llegaron los españoles y les arrebataron la tierra a los indígenas. Con las famosas leyes virreinales se crearon las encomiendas. Unos cuantos españoles fueron propietarios o se apropiaron de grandes extensiones de tierra. Recuerden, ya hablamos hablado de esto en historia. Y entonces dentro de esas grandes propiedades o extensiones de tierra quedaban muchos pueblos. Lo único que les pedía el rey español a los españoles, comendadores, es que precisamente volvieran católicos a los indígenas. Esto trajo como consecuencia, obviamente, pues muchas atrocidades por parte de los españoles. También hicieron a un lado entonces lo que era el calpulli, es decir, la tierra comunal, y nos trajeron algo que se llama los ejidos o la tierra ejidal, que aún en la actualidad también funciona. Y esa tierra ejidal, pues prácticamente se le daban pequeños trozos de tierra a las comunidades para que las trabajaran para su autoconsumo. El problema en la actualidad, en 1910, la Revolución Mexicana, el movimiento zapatista, y gracias a ello se regresó parte de la tierra que tenían los españoles, los encomendadores, a las poblaciones rurales. Y entonces vamos a ver que los campesinos pues quieren sembrar sus tierras, pero en la actualidad ya no es suficiente. No es suficiente tierra para tantos agricultores posibles. ¿Qué es lo que ocurre? Estos campesinos, pues al ver que no tienen cómo financiar, porque la tierra demanda riego, demanda semillas mejoradas, abono, maquinaria, pozos profundos.
Y si no tienen el dinero, ¿dónde lo van a pedir prestado? Ningún banco les va a prestar. ¿Por qué? Porque las tierras ejidales y comunales son inembargables. Es decir, si no me pagas, yo no puedo recuperar ese dinero. Y recuerden que llovió mucho, se echó a perder la cosecha. No llovió, se echó a perder la cosecha. Cayó plaga, se echó a perder la cosecha. Es decir, el campesino arriesga mucho y su ganancia es mínima. Y tiene que trabajar 6 meses para sobrevivir un año. Entonces no tienen acceso a financiamiento. Entonces el gobierno pues trata de ayudarlos, pero finalmente también no todos los campesinos se conforman con trabajar 6 meses y otros 6 meses pues esperar el próximo año. Entonces vemos que muchos campesinos se van a Estados Unidos. Recuerden, allá ganan en dólares y obviamente pues es otro estilo de vida. Y vemos que nuestros campos quedan abandonados, de tal manera de que en México, pues ¿cómo le hacemos para, por ejemplo, cosechar maíz? Recuerden que nuestra cultura es una cultura de maíz y somos más de 120 millones de mexicanos. En teoría comemos 3 veces al día, es decir, tendríamos que alimentar diariamente a 360 millones de mexicanos puro maíz. El campo mexicano no se da abasto y tenemos que comprar a Estados Unidos o a otros países algo tan sencillo como el maíz. Si nosotros no logramos la autonomía agrícola con la cual nosotros nos vamos a alimentar, jamás seremos autónomos. Este es un gran problema de esta estructura, la agricultura mexicana. Tengan hermosa tarde. Quédate en casa. Buen día. Nos vemos mañana.